Pues acabamos de terminar el recital a Ida Vitale y Feli, yo quería preguntarte qué es Ida Vitale para ti, en tu vida, en tu día a día, en el día en el que la descubriste. Bueno, para mí Ida Vitale ha sido un feliz encuentro. Volvemos a que también para mí la casualidad no existe. Yo me muevo más con la causalidad, con la sincronía y con todo lo que atraemos a nuestra vida. Y la poesía de Ida Vitale me ha encantado, me ha parecido realmente maravillosa, muy expresiva, muy amplia, aunque hace sus cortes y sus interrogantes continuos, pero te invita a utilizar también y a plantearte todas esas reflexiones y preguntas al aire que nos deja, hace alquimia, maneja un repertorio lingüístico amplio y variado y bonito. En fin, a mí me ha encantado y es un placer para mí leer a través de Aleatorio y de Libros con Atenea los poemas de Ida Vitale para todos en este momento. Hombre, claramente Ida Vitale es un referente para mucha gente, pero no quizás para la que necesita esta sociedad. Es decir, esta sociedad necesita algo más, necesita algo que estimule, pero se cierran. ¿Por qué crees tú que en general en la poesía llega a tan pocos jóvenes? Yo creo que llega a tan pocos jóvenes porque partimos de algunos errores de base. La poesía y la cultura se tienen que estimular y motivar desde muy temprana edad, primeramente con un hábito de lectura, segundo valorando la poesía tal y como se merece y poniéndola que ocupe el lugar que le corresponde. Pero claro, precisamente en estos momentos yo creo que la poesía en los planes de estudio posiblemente brille por su ausencia. Entonces hay que retomar de nuevo esta forma de literatura, de expresión, que es la palabra tan maravillosa, el ritmo, la musicalidad de la poesía y poner los sentimientos, las emociones y también los pensamientos en voz alta y escritas. Entonces yo creo que los jóvenes van a redescubrir la poesía en cualquier momento y la están haciendo porque están participando. Yo participo semanalmente en montones de encuentros, de jams, de recitales poéticos y la verdad que cada vez tenemos más gente joven ilusionada y escribiendo cosas maravillosas y atreviéndose a poner en voz y en texto sus sentimientos y sus pensamientos, es decir, pensamientos y sentimientos en voz alta. Hombre, yo creo que para meterte en el mundo de la poesía hay que querer entrar en él. Hay que querer ejercitar la mente. Si tú no dejas que la poesía entre en ti, si no la sientes, si no dejas que te haga pensar, que te estimule, la poesía para mí no es nada. Si no hay nada de eso. Claro, pero también tienes que contar con que efectivamente haya, bueno, una afección, una aproximación a la literatura, a leer, a disfrutar con un ensayo, con una novela corta o con una novela larga. Pero la poesía es que cuando te engancha, ya te engancha, pero no te engancha solamente para leer, te engancha para atreverte a escribir y a expresar tus sentimientos y a liberarte de muchas cargas que a veces no te atrevías a contar a nadie. Muchas gracias, Feli. Me encanta hablar contigo. De verdad. Me encanta. Y debería de haber más poetas como tú. Muchas gracias, Aarón. Creo que tú tienes muchas posibilidades para ser un buen escritor y un buen poeta. La última palabra la tienes tú siempre. Yo vendré a aplaudirte siempre que lo hagas. Muchas gracias, Feli. Sigamos para bingo. Es un liante. Es un liante. Nada. De lo bueno, pero es un liante. Sí. Seguir el mismo vídeo. Joder.
La cámara está hacia abajo. Está allí a la izquierda. No, quiero decir que está enfocada hacia abajo. Ah, pero por Félix. Súbela un poco para arriba. Porque yo sí, pero él no. A ver, yo es que me tendría que poner más para aquí, ¿no? No, Técnicamente. Buenas. Todavía no, vienen ahora. Sí, ahora dentro de un rato. Pero... Esto lo cortamos para tomas falsas porque se está grabando. Bueno, ¿Dónde está? Ya está. Bueno, pues estamos con Juan y yo a ti quiero simplemente preguntarte una cosa. Tú todo lo que haces lo sientes y lo sientes mucho. Eres un hombre que se te nota, que lo sientes mucho. ¿De qué manera, o sea, en qué medida digamos que la poesía te ayuda o te estimula en tu día a día? bueno, la poesía yo la veo como una vivencia muy variada. Hay veces que realmente tienes un nudo en el pecho, necesitas soltarlo y la poesía es una manera natural de agarrar un poquito ese bicho que nos está, de alguna manera, no nos deja casi respirar, ¿no? Pero esa es una de las variantes y no la única. Hay veces que conoces a una persona y entonces, como siempre, pues idealizas y lo ves con otros tonos y entonces hablas de eso. ¿Ves? Ya son dos tonos diferentes. Y hay otros días que te sientes realmente un poco como alguien que está haciendo un puzzle y le llegan ideas. Entonces, esas ideas vienen de aquí y no vienen tanto de aquí o vienen tanto de aquí. Cada día es diferente, como para cualquier persona. Hay días que pensamos con el estómago, lo decía Kafka también. Hay días que pensamos con el corazón. Y hay días que necesitamos coger ese puzzle de nuestra vida y darle un vuelco a todas las piezas y volver a ponerlas en orden y tirarlo todo otra vez y volverlo a construir. Y al final, esas son tres de las experiencias que ahora se me ocurren, aparte de otras, que son las que de alguna manera son el motor para escribir un día, otro día diferente, otro día diferente. ¿Pero tú crees que todo el mundo está preparado para escribir? Yo pienso que todo el mundo puede escribir, que todo el mundo puede hacer de alguna manera, conocerse a sí mismo, hacer una terapia en el buen sentido porque conocerse también es limpiarse de alguna manera, ¿no? Y creo que es provechoso para cualquiera que se quiera poner. Cualquiera que está dudando en, voy a... no sé qué hacer con mi vida, me voy a emborrachar esta noche. Bueno, pienso que realmente uno debe de alguna manera puede poner orden en todo eso, ¿no? Y de alguna manera también hay que poner orden en la rabia, hay que poner orden en el amor, hay que poner orden en las ideas de la cabeza, hay que llamar a las cosas y tratar de encontrarles el nombre, que no siempre es fácil. Y a veces te cabreas y dices, no, le voy a quitar este nombre y le voy a poner otro. Entonces, cualquiera que se acerque al fenómeno de expresar lo que ocurre dentro de su cabeza, estómago, cerebro, en cualquier parte que de alguna manera que incluso en esas partes, las piernas, el estómago bajo, cualquiera de las partes a veces tienen nudos y el hecho de tratar de definirlas ya es algo y es algo importante. El hecho de pelearlas entre ellas o besarse entre ellas, esas ideas, también a veces procede. Entonces, a la pregunta que me haces si la gente puede escribir o
o podría escribir? Para mí sí, la respuesta es categórica, es un sí. A mí me ha ayudado mucho y animo a cualquiera a acercarse al fenómeno de escribir poética o poner sus propias palabras o el pensamiento del vecino, ponerlos en un personaje, atreverse a que no siempre tienes que decir, lo que me duele a mí es esto. No, puedes ponerlo en otra persona que conoces, puedes ponerlo en una piedra, puedes ponerlo en diferentes elementos que encuentras a lo largo del camino. O sea, entonces diríamos simplemente verbalizar, expresar lo que pasa por la mente de uno mismo. Y además me da la sensación de que también me estás diciendo de que a ti la poesía te acompaña cuando te pierdes y te ayuda a encontrarte. Sí, absolutamente. Hay veces que no sabes cuándo te va a atrapar, porque a veces tú la atrapas a ella y a veces es ella la que te atrapa y a veces te has sentado delante de una hoja de papel y no la has podido soltar en 20 horas porque realmente el nudo es muy grande y el nudo tenía que deshacerse o por lo menos intentar darle un estironcito, y entonces lo has pasado muy mal durante unas horas, pero a la vez has sentido ese impulso fuerte de que te estás liberando. Es como cuando vas al dentista, de alguna manera. Quizás suene raro, pero es así. De alguna manera es algo que tienes que hacer y de alguna manera sufres en el camino, pero es que lo estás sufriendo. Entonces es una manera de canalizarlo. Es una manera de que eso te llene por unas horas y que no lo conviertas en una cosa que es solo tuya. Esto es importante, que lo conviertas en algo en que tú que me estás oyendo, que tú que me estás leyendo, cualquiera que vea por la calle lo está leyendo y en el mejor de los casos estés sintiendo lo mismo que tú. En otros casos estés sintiendo algo provechoso y en otros casos digas, no lo entiendo, pero también para eso está precisamente esa canalización. A veces lo que tú dices lo van a entender de buenas a primeras casi todo el mundo y a veces simplemente pues queda oculto porque no lo has abierto del todo, porque no lo has mostrado del todo. Y esta es parte de la magia también. O sea, al final cuando tú haces poesía no la haces para que la entienda todo el mundo ni para que le guste a todo el mundo, sino para que el que la lea algo coja de ella. Un mínimo siempre va a coger de ella. Bien, mira, sí, pero explicándolo de otra manera, yo ahí te va a gustar, o os va a gustar más esta explicación. Imagínate un niño, una niña que está en el suelo con sus muñecas o sus soldados o sus volquetes o mejor que no sea una pantalla, pero con cosas que puede coger con las manos. Tiene 5 años, tiene 4, 6 años y está jugando en el suelo con algo y está concibiendo unas historias que de alguna manera no existirían. Cuando esta personita se acerca a estos elementos que ha cogido de por aquí, de por allá, diferentes orígenes, está construyendo historias. Y esto es lo que pasa. Es un fenómeno que no lo haces para que los demás lo vean. El principio de la poesía yo creo que es mucho más íntimo. Lo haces porque estás gozando con ese evento. Y a la vez sabes que las emociones, en la mayor parte de los humanos que lo van a entender, todo eso que tú has escrito, si tú te has emocionado, si realmente has sido fetén, te has emocionado en eso, vas a saber y vas a ver que otros se emocionan igualmente con ese sentimiento que has tenido ahí. Sí, de que un mínimo va a haber. Por supuesto, eso lo veo en las ocasiones que he tenido de salir a estos eventos, de leer delante de la gente. He visto que cuando venían cosas duras como piedras, la gente mete la cabeza en el libro porque casi no pueden mirar de frente. Es tremendo, pero tú sabes entonces que están entendiendo porque cuando tú lo hiciste estaba roto y entonces
lo estás viendo, vamos, uno por uno, lo estás viendo. Y no, a lo mejor no lo has dicho tan abierto como decir, no, esto fue tan... simplemente estás demostrando a cachitos lo que te estaba pasando. Y tú tienes el eco ese inmediato de que la gente lo está pillando, lo está integrando en ese momento que lo lees. Yo quiero hacerte una última pregunta, igual que le he hecho... Se me acaba de ir el nombre... A Feli. Te quiero hacer la misma pregunta que a ella. ¿Por qué crees que los jóvenes cada vez tienen menos afición, menos interés, no por la poesía, por la lectura en general? Bueno, pienso que la gente más joven lo está teniendo por unos lados más fácil, por otros mucho más difícil. Porque lo que está ocurriendo es que estamos centrando casi toda nuestra actividad en pantallas, por un lado, ¿no? Entonces las pantallas no juegan con las propias manos. Cuando uno dice los elementos más sencillos del mundo, una piedrecita es un elemento de juego, es mucho más fácil que tener que entrar a un programa, descargarse no sé cuántos y tal. Y de alguna manera estamos centrándonos en una cultura de un observador, pero no activo, porque la pantalla lo que marca es sus propias normas. Y el pequeño jugador de 5 años está creando el mundo. Y pienso que esto no se debería perder, no se puede perder, y que la gente, las personas más jóvenes y los padres deben de luchar porque esos elementos pequeños como es jugar con una piedra o con una canica o con algo incluso más sencillo no debe perderse, debe mantenerse, porque es la manera como nosotros siempre, desde que hemos estado en las cuevas, desde que hemos formado las primeras poblaciones, siempre hemos jugado con el elemento mágico. Y la magia está en nuestras manos y está aquí en nuestra imaginación. Y está en la creación lo que hacemos con ellas. Y es mejor que entre estas manos y este cerebro y este corazón apenas haya intermediarios. Sí, pero al final las tecnologías se están usando para lo que se están usando. Es decir, el formato tradicional se ha perdido. Tienes el digital y el digital tampoco lo aprovechas. En mi punto de vista, se debería luchar y los padres deberían ser conscientes de que somos algo más que una pantalla. Que la pantalla está limitada a un tiempo temporal dentro del día y que no deberíamos alejarnos de lo que en resumen es lo que nos da de comer, la tierra, el agua, esos elementos que siempre han estado ahí. Y la creación, crear mundos. Crear mundos se crean sin intermediarios, se aprende a hacerlos sin intermediarios. Esta es mi visión. Pues muchas gracias, Juan, y es un placer estar contigo y escucharte siempre. Ha sido muy amable, tus preguntas han sido wow y genial, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti.